Mi hijo me borró de su vida con una sola frase. Lo dijo delante de jueces, socios del bufete, periodistas y media ciudad, acomodándose la corbata como si estuviera corrigiendo una tontería administrativa, no destrozando a la mujer que lo había levantado sola con las manos partidas y la espalda rota. Mi madre no está invitada a la ceremonia. Ella no forma parte de esta historia. Hubo un silencio raro, cortante, de esos que no duran mucho, pero alcanzan para cambiarte la vida entera. Yo estaba a 3 metros de él, con el vestido azul marino que me había comprado para verlo triunfar, con los zapatos viejos que había mandado arreglar para que parecieran nuevos, con una cajita en el bolso, un reloj, mi regalo para Daniel, mi único hijo, el niño por el que limpié casas ajenas durante 20 años para que nunca oliera el cansancio que yo sí tuve que respirar. Y aún así, el guardia me bloqueó el paso con una mano firme en la entrada del salón. Señora, su nombre no está en la lista. Todavía recuerdo la forma en que lo miré. No al guardia, a Daniel, esperando que sonriera incómodo, que dijera que había sido un error, que se acercara y dijera, déjenla pasar, es mi madre. Pero no, me sostuvo la mirada apenas un segundo, y luego pasó junto a mí, fingiendo que yo era una desconocida. Ni una palabra, ni una disculpa, ni siquiera vergüenza, nada. Ahí entendí algo peor que el desprecio. Mi hijo no me había olvidado, me había borrado. Y mientras los flashes comenzaban a estallar dentro del salón y la gente aplaudía su ascenso como nuevo socio principal, yo me quedé inmóvil en la puerta, con la humillación apretándome la garganta y una certeza helada clavándose dentro de mí. Esto no había empezado allí, no en esa puerta, no con ese guardia, no con esa frase. Había empezado años atrás, la primera vez que vi a Daniel avergonzarse de mis manos. Mis manos siempre hablaron antes que yo, agrietadas por lejía, con pequeñas cicatrices en los nudillos, uñas cortas, piel áspera, manos de mujer que friega, carga, cuida, cose, limpia, empuja y vuelve a empezar. Cuando Daniel era niño, me las besaba y decía que eran las manos más fuertes del mundo. Cuando creció, dejó de tocarlas. Me llamo Lucía. Tengo 58 años. Fui madre antes que mujer, sobreviviente antes que tranquila, y durante demasiado tiempo confundí sacrificio con amor. El padre de Daniel nos abandonó cuando el niño tenía 6 años. Se fue una tarde de julio con una maleta pequeña y una excusa cobarde, que necesitaba rehacer su vida. La verdadera traducción era más simple. Había encontrado una mujer más joven y una responsabilidad menos pesada. Yo me quedé con un niño brillante, una nevera medio vacía y una promesa clavada en el pecho. Mi hijo no iba a vivir la vida que me tocó a mí, así que trabajé. Limpié oficinas por las mañanas, cuidé a ancianos por las tardes, hice turnos dobles en un hospital privado, cambiando sábanas, lavando baños, recogiendo bandejas, sonriendo aunque me dolieran los pies hasta llorar. Los fines de semana cocinaba croquetas, tortillas, empanadas y las vendía por encargos en el barrio. Cada euro tenía nombre, libros, uniformes, clases, matrícula, el futuro de Daniel. Y él era bueno. O al menos eso quise creer durante muchos años. Sacaba sobresalientes. Leía más que los otros niños. Hablaba con esa seguridad que hacía que los profesores dijeran siempre lo mismo. Su hijo va a llegar muy lejos, señora Lucía, y yo me lo tragaba entero, como una bendición. Por las noches, cuando llegaba agotada, él se sentaba a mi lado en la cocina, mientras yo me quitaba los zapatos y me decía, «Mamá, cuando yo sea abogado, tú no vas a volver a trabajar nunca más. Te lo juro». Yo cerraba los ojos y me lo imaginaba. Un despacho, una vida limpia, una vejez tranquila. Mi hijo devolviéndome un poco de todo lo que yo le había dado. Qué ingenua fui. Porque hubo una noche, muchos años antes de que me negara la entrada como si yo fuera una cualquiera, en la que Daniel hizo algo pequeño, algo que entonces quise justificar. Y debí entenderlo todo ahí, debí verlo,
Debí aceptar que la ambición, cuando no tiene alma, no sube, arrastra. Pero en ese momento todavía no sabía lo que realmente estaba criando. Y cuando por fin lo entendí, ya era demasiado tarde. La primera vez que sentí que mi hijo se avergonzaba de mí, no fue con una gran pelea. Fue peor, fue con un gesto pequeño, una de esas heridas silenciosas que nadie más ve, pero que una madre recuerda durante años. Daniel acababa de entrar a la universidad privada, Facultad de Derecho, la mejor de la ciudad. Cuando recibió la carta de admisión, lloré más que él. Habíamos ganado. Eso creía yo. Recuerdo que preparé tortilla de patatas esa noche, su favorita. Incluso compré una botella de vino barato, para brindar, aunque apenas podía permitírmelo. Lo logramos, hijo, le dije, y él sonrió, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que aquella sonrisa ya no era la misma. Había algo distinto, algo frío, algo que entonces decidí no mirar. Los primeros meses fueron normales, o eso pensé. Yo seguía trabajando más horas para pagar los gastos nuevos, libros carísimos, transporte, ropa adecuada, cenas de networking que sonaban más caras que necesarias. Daniel empezó a usar palabras nuevas, contactos, presencia, imagen, nivel, y poco a poco yo empecé a sentir que en su nueva vida yo sobraba. Mamá, no hace falta que vengas a recogerme. Mamá, mejor no subas, te espero abajo. Mamá, no hables así delante de mis compañeros. Mamá, esa chaqueta no, bueno, da igual. Pequeñas cosas, pequeñas puñaladas. Una tarde fui a dejarle unos documentos que había olvidado. Era invierno, llovía, y yo salí corriendo del hospital, con el uniforme debajo del abrigo, porque no quería que perdiera un examen por culpa de un papel. Lo vi en la cafetería de la universidad, sentado con 3 chicos y una chica, todos impecables, relojes caros, risas cuidadas, gente que jamás había mirado una factura con miedo. Levanté la mano desde lejos. «Daniel». Él me vio, y durante medio segundo noté el pánico en su cara. No alegría, no sorpresa, pánico. Se acercó rápido, demasiado rápido. «¿Qué haces aquí?» «Tus papeles, cariño, los del seminario». Se los tendí con una sonrisa, y entonces pasó. Lo que todavía hoy me aprieta el pecho cuando lo recuerdo. Una de las chicas preguntó desde la mesa, «¿Quién es?» Daniel ni siquiera dudó. Mi tía, no mi madre, no la mujer que se dejaba la espalda por él, no la persona que pagaba aquella universidad. Su tía. Sonrió con naturalidad, como si no estuviera enterrándome viva. Yo me quedé quieta, no sentí dolor. Sentí algo peor, vergüenza prestada, como si de pronto yo también tuviera que disculparme por existir. Le entregué los papeles. «Claro, tu tía», dije, y me fui. No lloré hasta llegar al autobús, y ni siquiera lloré por la mentira. Lloré porque, por primera vez, entendí que mi hijo no quería sacarme de la pobreza. Quería sacarse a mí de encima, pero aún así seguí. Porque las madres a veces somos expertas en mentirnos. Me repetía que era una fase, que estaba joven, que el ambiente lo estaba cambiando, que cuando terminara la carrera volvería a ser él. Spoiler, no volvió, empeoró, mucho. Cuando llegó el momento del máster, Daniel vino con una nueva urgencia. Necesitaba estudiar en Madrid, un posgrado de élite, un programa que abría puertas importantes. Costaba una barbaridad. Yo no tenía ese dinero, ni cerca. Mamá, esta oportunidad define mi carrera. Buscaré otra forma, hijo. No hay otra forma. Me habló como si el tiempo se acabara, como si decir no fuera arruinarle la vida. Y yo hice lo que siempre hacía, sacrificarme. Puse la casa como garantía, la casa de mis padres, la única herencia real que tenía, el único lugar que me quedaba como red de seguridad. Firmé un préstamo enorme con manos temblorosas, mientras él me abrazaba diciendo, «Te prometo que esto será lo último. Después de esto, todo cambiará». Sí, todo cambió, pero no como yo creía, porque meses después conocí a Valeria, y ahí entendí que Daniel no estaba construyendo una carrera.
Estaba construyendo una escalera y pensaba subir aunque tuviera que pisarme la cara. Valeria era hija de un magistrado importante, familia conocida, apellido pesado, dinero viejo, ese tipo de personas que no necesitan levantar la voz porque toda la sala ya sabe quiénes son. Daniel me la presentó en una cena incómoda, donde yo me sentí como una mancha en el mantel. Ella me miró con una sonrisa perfecta y vacía. Encantada. Daniel habla muy poco de usted. Lo dijo con elegancia. Pero las mujeres entendemos ciertos venenos, aunque vengan perfumados. Su madre fue peor. Me observó como si estuviera evaluando una falla estructural. Qué admirable que haya salido adelante sola, viniendo de donde viene, viniendo de donde viene, como si yo hubiera salido de una alcantarilla. Daniel no dijo nada, ni una palabra, ni una defensa, nada. Y ahí fue cuando empecé a sospechar algo más grande, algo sucio, algo que todavía no podía nombrar, porque había una pregunta que no dejaba de perseguirme. ¿Por qué su familia actuaba como si yo fuera una aparición incómoda y no la madre de su futuro marido? La respuesta llegó una noche, por accidente, y me cambió para siempre, porque descubrí que mi hijo no solo se avergonzaba de mí. Mi hijo llevaba años diciendo que yo estaba muerta. Descubrí que mi hijo decía que yo estaba muerta un jueves, a las 6:30 de la tarde, mientras sostenía una bandeja de croquetas todavía calientes. Así de absurdo, así de cruel. Había ido a casa de Daniel sin avisar porque insistía en que nunca tenía tiempo para verme. Y yo todavía seguía aferrándome a esa costumbre ridícula de justificarlo todo. Trabaja mucho. Está estresado. Ya me llamará. Mentiras pequeñas que una madre se cuenta para no aceptar las grandes. Valeria y él acababan de mudarse a un piso enorme cerca del centro. Mármol blanco, portero elegante, silencio caro. Ese tipo de edificios donde una siente que hasta respirar demasiado fuerte molesta. Subí con la bandeja en las manos porque Daniel siempre había amado mis croquetas. Ridículo, ¿verdad? Pensar que el sabor de la infancia todavía podía salvar algo. La puerta no la abrió él, la abrió la madre de Valeria. Mercedes, perfume caro, sonrisa falsa, ojos fríos. Me miró como si hubiera encontrado humedad en una pared recién pintada. Ah, usted. Ni siquiera Lucía, ni siquiera pase, solo usted. Traje comida para Daniel, dije. Miró la bandeja. Luego me miró a mí. Qué detalle, aunque no hacía falta. Antes de que pudiera responder, escuché voces dentro del salón. Había invitados, risas, copas, una reunión pequeña, elegante, gente importante, jueces, abogados, gente del círculo de su suegro. Yo ya me sentía fuera de lugar. Pero entonces escuché algo que me dejó helada. Una mujer preguntó desde dentro: ¿Y la madre de Daniel? Nunca la hemos conocido. Silencio breve. Y luego la voz de Valeria, suave, perfecta, ensayada. Falleció hace años. Fue muy duro para él. Mi corazón dejó de latir. Literalmente. Sentí el cuerpo vacío. Mercedes ni siquiera se inmutó, como si hablar de mi muerte fuera tan normal como servir vino. Y entonces escuché a Daniel, mi hijo, mi sangre, mi única razón durante media vida. Sí, fue una etapa complicada, nada más. No corrigió, no negó, no dijo mi madre está aquí, no dijo están mintiendo. No, confirmó mi entierro social con la misma calma con la que uno comenta el clima. Muerta, yo estaba muerta, para que él pudiera parecer más limpio, más elegante, más conveniente, más digno de entrar en esa familia. En ese momento entendí algo que me destrozó. Yo no era una vergüenza accidental. Yo era una eliminación planificada. Me había borrado de su biografía, no por impulso, no por juventud, por estrategia. Mercedes notó que mis manos temblaban, y en lugar de sentir vergüenza, sonrió apenas. Una sonrisa diminuta, cruel, de mujer que sabe exactamente dónde clavó el cuchillo. Creo que no es buen momento para entrar. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, porque si abría la boca iba a gritar.
Le entregué la bandeja. Claro, dile que pasó su fantasma. Y me fui. No recuerdo cómo bajé en el ascensor. No recuerdo cómo llegué al portal. Solo recuerdo estar sentada sola en un banco, en plena calle, mirando mis manos vacías como si fueran de otra persona. Y pensé algo terrible. Tal vez mi hijo nunca me quiso. Tal vez solo me necesitó. ¿Ustedes qué harían si descubren que su propio hijo anda diciendo que usted está muerta? Yo no lloré. No esa noche. Lloré al día siguiente, fregando el suelo de una oficina ajena, mientras una secretaria me preguntaba si me encontraba bien, y yo respondí que sí, porque a veces el dolor más grande no hace ruido. Se vuelve rutina. A partir de ahí dejé de insistir, dejé de llamar, dejé de perseguir migajas de cariño. Daniel tampoco hizo esfuerzo alguno, como si mi silencio le resultara cómodo, como si al fin su mentira encajara mejor sin mi presencia. Pasaron meses, luego un año, y entonces llegó la notificación judicial. Una carta blanca, fría, formal, devastadora. Recuerdo perfectamente el sobre la mesa de la cocina. Pensé que sería alguna tontería administrativa, un error bancario, un trámite viejo. La abrí mientras calentaba café y terminé sentada en el suelo. Mi casa sería embargada, por una deuda que yo no reconocía, una operación financiera vinculada al bufete donde trabajaba Daniel, una garantía patrimonial, una firma, mi firma, o eso decía el documento. Lo leí 3 veces, luego 5, luego llamé al número del despacho con la voz rota. La mujer al otro lado habló con una calma insoportable. Señora, usted figura como aval principal. Eso es imposible. Tenemos toda la documentación legal. Eso no puede ser, pero sí podía, porque había algo que yo todavía no sabía, algo mucho peor que haber sido borrada. Mi hijo no solo había fingido mi muerte, había usado mi vida entera como herramienta, mis firmas antiguas, mis poderes notariales, documentos del préstamo universitario, papeles que firmé confiando en él, con amor, con orgullo, con estupidez. Daniel había falsificado todo y estaba dispuesto a dejarme sin casa para proteger su prestigio. Ese día dejé de ser su madre y me convertí en su problema. No grité, no fui corriendo a su despacho, no llamé llorando, no hice escándalo. El dolor todavía podía romperme, pero la humillación ya se había convertido en hielo. Me senté en la cocina con todos los papeles delante. La taza de café seguía intacta, fría, como yo. Leí cada documento otra vez. Firma falsificada, garantías cruzadas, poderes notariales antiguos, movimientos vinculados al préstamo universitario. Todo estaba construido con una precisión escalofriante. No era un error, no era desesperación, era un plan. Mi hijo había diseñado mi ruina con la misma dedicación con la que yo había construido su futuro. Y entonces pasó algo extraño. No lloré, sonreí, una sonrisa pequeña, peligrosa, porque entendí algo muy simple. Si Daniel había necesitado esconder tanto, era porque tenía mucho que perder. Y yo todavía conservaba algo más fuerte que el dolor. Memoria. Empecé esa misma noche. Saqué cajas viejas, carpetas, recibos, contratos, libretas, todo. Durante años había guardado papeles por costumbre de mujer pobre, porque una aprende que los ricos tienen abogados y los pobres tienen pruebas. Yo tenía pruebas, muchísimas. Contratos del préstamo original, transferencias, pagos universitarios, correos impresos, copias notariales, audios antiguos, mensajes, firmas, fechas, incoherencias. Todo empezó a encajar como un rompecabezas horrible. Pero lo peor vino después, porque cuanto más revisaba, más claro quedaba que yo no era la única. Daniel no solo me había usado a mí, había hecho lo mismo con otros, ancianos, viudas, mujeres mayores sin hijos cerca, clientes vulnerables que confiaban en el abogado amable que los ayudaba con la herencia. Una señora había perdido un local. Otro hombre firmó una cesión patrimonial que no entendía. Una viuda
Terminó pagando una deuda que nunca contrajo. No era un accidente, era un sistema. Mi hijo no era ambicioso, era un depredador con título universitario. Y yo lo había criado. Esa parte fue la más difícil de aceptar. No su traición, mi culpa, porque una se pregunta cosas horribles. ¿En qué momento lo perdí? ¿Dónde confundí inteligencia con bondad? ¿Crié un monstruo o simplemente me negué a verlo? Pero no tuve tiempo para hundirme. Necesitaba actuar. Y para eso necesitaba ayuda. Así conocí a Teresa, la mejor decisión de toda esta historia. Teresa Salvatierra era abogada, 63 años, divorciada, elegante sin esfuerzo y con esa clase de mirada que hace que los mentirosos suden antes de sentarse. Una mujer que no levantaba la voz porque no le hacía falta. Le llevé una carpeta gruesa. Ella la abrió. Leyó en silencio durante casi 40 minutos. Yo no hablé, ni ella, solo el sonido de las hojas. Cuando terminó, cerró el expediente, se quitó las gafas y dijo: «Su hijo es peligrosamente estúpido». La miré. «¿Eso es bueno?» «Es excelente. Los inteligentes borran huellas. Los arrogantes creen que nunca los atraparán». Respiré por primera vez en días. «¿Se puede ganar?» Teresa apoyó ambas manos sobre la mesa. «Lucía, no solo se puede ganar, se puede destruir». Y ahí entendí que ya no estaba sola. Durante semanas trabajamos en silencio, sin dramatismo, sin amenazas, sin advertencias. Como se hacen las cosas serias. Localizamos copias notariales. Solicitamos movimientos bancarios. Recuperamos declaraciones. Encontramos testigos. Una exsecretaria del bufete aceptó hablar. Un antiguo cliente también. Incluso un notario recordó irregularidades que nunca pudo probar. Daniel seguía con su vida, brillando, sonriendo, dando entrevistas, preparándose para ser nombrado socio principal del bufete. La gran noche, la gran coronación, toda la élite presente, su suegro orgulloso, Valeria perfecta, prensa, jueces, champán, aplausos. Él pensaba que estaba subiendo al trono. Nosotras sabíamos que estaba caminando directo al cadalso. Teresa me llamó 3 días antes de la gala. «Ya está. ¿Todo?» «Todo. La denuncia penal está abierta oficialmente». Hubo silencio. Sentí las manos heladas. «¿Y ahora?» Ella respondió con una tranquilidad casi elegante. «Ahora dejamos que él se presente solo a su propia ejecución». Dormí mejor esa noche que en los últimos 2 años, porque la paz no siempre llega con perdón. A veces llega con un expediente judicial perfectamente armado. El día de la gala me puse el vestido azul marino, el mismo, no por nostalgia, por justicia. Me miré al espejo largo rato. No vi a la mujer humillada. Vi a alguien que por fin había dejado de pedir amor donde solo había cálculo. Antes de salir abrí una caja pequeña. Dentro estaba el reloj que había comprado para regalarle, grabado por detrás: «Para que nunca olvides de dónde vienes, mamá». Lo sostuve unos segundos. Luego lo guardé otra vez. No, ese regalo ya no era suyo. Lo que iba a recibir esa noche era mucho más valioso. Consecuencias. Y cuando crucé la puerta del gran salón y vi a Daniel palidecer al reconocerme entre los invitados, supe que, por primera vez en muchos años, mi hijo tenía miedo de mí. Y fue hermoso. La gala del bufete parecía una portada de revista. Candelabros enormes, copas de cristal, trajes caros, mujeres perfectas sonriendo con dientes perfectos, jueces, magistrados, empresarios, periodistas, toda esa gente que Daniel había perseguido durante años, como si la dignidad se comprara por invitación. Y en el centro de todo, él, mi hijo, mi vergüenza mejor vestida. Valeria estaba a su lado, impecable. Su padre, el magistrado Salazar, hablaba orgulloso con varios socios del despacho. Mercedes observaba todo como una reina vieja defendiendo su territorio. Entonces me vieron. Primero Valeria. Su sonrisa se quebró. Luego Mercedes. Su expresión fue puro veneno. Y finalmente Daniel. Nunca olvidaré esa cara. El color desapareció de golpe. La mandíbula tensa, los ojos abiertos.
Ese segundo exacto en que entendió que yo no había venido a suplicar, había venido a terminar algo. Se acercó rápido, con esa sonrisa falsa que usan los hombres cuando el pánico ya les sube por el cuello. Mamá, ¿qué haces aquí? Mamá, qué curioso. Volvía a tener madre justo cuando la necesitaba. Lo miré despacio. Vine a devolverte algo que olvidaste. Saqué la carpeta. La coloqué sobre la mesa principal. El sonido del expediente contra la madera hizo más ruido que toda la orquesta. Silencio. Teresa estaba al fondo, observando, serena, como una jueza esperando sentencia. Daniel bajó la vista. Reconoció el sello judicial al instante. Y ahí empezó su caída. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria. Yo no la miré, miré a mi hijo. Tu verdad. El magistrado Salazar tomó la carpeta. Leyó la portada. Su rostro cambió. Luego otra página. Y otra. Fraude documental. Estafa. Falsificación. Abuso patrimonial. Manipulación de garantías. Clientes vulnerables. Denuncia penal abierta. Investigación formal. Todo. Negro sobre blanco. Legal. Real. Imposible de maquillar. ¿Qué demonios es esto, Daniel? Su suegro habló con una furia baja, mucho más peligrosa que un grito. Daniel tragó saliva. ¿Puedo explicarlo? Teresa se acercó entonces. Perfecta, impecable, letal. No, no puede, porque ya lo explicó bastante en sede judicial. Un murmullo recorrió todo el salón. Los periodistas empezaron a moverse. Los socios del bufete se miraban entre ellos. La prensa huele la sangre más rápido que los tiburones. Valeria dio un paso atrás. ¿Usaste a tu madre como aval? Daniel la miró desesperado. No es así, yo sonreí. Sí es así, y eso es apenas la parte amable. Mercedes intentó intervenir. Esto es una locura. ¿Una venganza de una mujer resentida? Teresa la cortó sin siquiera subir la voz. Señora, la fiscalía no trabaja por resentimiento, trabaja con pruebas. Otra puñalada limpia. Daniel sudaba. Su impecable traje ya parecía un disfraz ridículo. Toda su vida había consistido en controlar la narrativa, y ahora la narrativa lo estaba devorando vivo. Uno de los socios principales del bufete cerró la carpeta lentamente. Lo miró como si ya no lo conociera. Queda suspendido desde este momento, ahí, delante de todos, sin aplausos, sin ceremonia, sin gloria, solo ruina. El magistrado Salazar se quitó lentamente la alianza de suegro orgulloso. No volverás a pronunciar mi apellido. Valeria no lloró. Eso me gustó. Solo se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa y dijo, pide un abogado, no un milagro. Y se fue, perfecta, fría, definitiva. Daniel intentó seguirla. Nadie lo dejó. Los periodistas ya estaban encima. Las preguntas, las cámaras, la vergüenza pública. El hombre que me había borrado de su historia ahora no podía escapar de la suya. A veces, el karma no llega gritando, llega con micrófonos. Los días siguientes fueron rápidos, brutales. El bufete lo expulsó. El colegio de abogados abrió expediente disciplinario. La denuncia penal avanzó. Clientes antiguos empezaron a hablar. Más víctimas, más documentos, más nombres. Su suegro retiró toda protección. Los socios desaparecieron. Los amigos también. La prensa hizo lo que mejor sabe hacer, convertir arrogancia en espectáculo. Daniel pasó de promesa brillante a escándalo jurídico en menos de una semana. Y entonces vino. Claro que vino. Siempre vuelven cuando ya no queda nadie más. Llovía aquella tarde. Yo estaba en casa, en silencio, preparando café, cuando llamaron a la puerta. Abrí, y allí estaba, sin traje perfecto, sin seguridad, sin público, solo mi hijo, deshecho, llorando. Mamá, por favor, qué palabra tan poderosa cuando llega tarde. Lo miré largo rato, vi al niño que fue, vi al hombre que eligió ser, y entendí que no eran la misma persona. Necesito que retires la denuncia. No, por favor, me van a destruir. Respiré hondo, y le dije la única verdad que quedaba. Tu madre murió, ¿recuerdas? Se quedó inmóvil, silencio absoluto. Ni siquiera la lluvia sonaba. Eso fue lo que le contaste al mundo. Sus labios temblaron.
Pero ya no había nada que salvar. No por crueldad, por justicia. Cerré la puerta, y esta vez no lloré, porque algunas despedidas no rompen, liberan. Recuperé mi casa, mi nombre, mi paz, mi dignidad, y con parte del dinero recuperado, abrí una pequeña asesoría legal gratuita para mujeres mayores estafadas por sus propias familias, porque aprendí algo importante. Muchas madres no necesitan consuelo, necesitan defensa. A veces me preguntan si lo perdoné. La respuesta es simple, no, pero dejé de cargarlo. Y eso fue suficiente, porque yo pagué 20 años su carrera. Él creyó que podía borrarme, pero aprendió demasiado tarde que una madre humillada puede convertirse en la sentencia más cara de tu vida.